Bueno, voy a empezar comentándoles que tal como se describe en mi ficha curricular, yo trabajo en una empresa de material educativo, pero donde además nos interesa mucho lo que es el potencial humano y tenemos un corte precisamente humanista en que no dejamos a un lado a nuestros colaboradores y todo lo que podemos dar y aportar. Por eso precisamente es que yo en un inicio no estudio como tal tecnologías, sino psicología. Esto me permite tener una visión un poco más humanista y más centrada en las personas que en la IA o en la tecnología. Precisamente esto hace bastante match con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es IA versus humanos, competencia o colaboración. Y bueno, cuando empezaba todo esto de Internet y después de ChatGPT, nos preguntábamos hasta dónde llegaría, ¿no? De repente, cuando empezó, por ejemplo, Internet, pensábamos que solamente iba a permear, por ejemplo, en algunos juegos o que de repente era como para enviar emails y quizá ahí se iba a quedar. Cuando realmente esto ha evolucionado tanto que ahorita todos tenemos smartphones con acceso a Internet y realmente es algo indispensable. Se han dejado atrás muchísimas cosas que antes no se podía vislumbrar como que las podíamos olvidar. Durante muchos años, seguramente ustedes no lo recuerdan, para guiarnos utilizábamos guía Roji, que eran estos mapas enormes, que eran un tanto complicados de ir siguiendo, quedaron atrás, toda esa industria quedó atrás. Asimismo, los directorios telefónicos han quedado atrás. Hay muchas cosas que van quedando atrás. Y realmente si nosotros como usuarios o como personas nos quedamos ahí, nos quedamos con, no, yo quiero seguir utilizando mi guía Roji, no, yo quiero seguir utilizando mi directorio telefónico, realmente nos quedaríamos pues obsoletos. Imagínense cómo veríamos ahora a personas que todavía siguieran utilizando ese tipo de herramientas. Realmente sería algo muy, muy raro y por supuesto incluso ya ni siquiera sería útil porque las empresas ya no llevarían sus datos precisamente a los directorios, ya no los encontraríamos. Hay muchas empresas de nuevo creación que solamente encontramos sus datos en las redes sociales. O incluso tenemos, por ejemplo, el GPS, Maps, que continuamente se están renovando. Por ejemplo, Waze, que en tiempo real nos está diciendo si hay más tráfico, si hay menos tráfico, etcétera. Esto que les acabo de comentar es para darnos una idea de cómo van evolucionando las tecnologías y de cómo nos veríamos si nosotros siguiéramos utilizando ese tipo de tecnologías. Realmente, pues serían sumamente inútiles. Dicho esto, realmente ya no es qué tanto se va a quedar o qué tanto va a permear en nuestro presente la IA, sino he escuchado, sobre todo en el ámbito educativo y con muchos docentes que dicen, es que nos van a reemplazar, pero también en ciertas áreas o incluso alumnos que están pensando qué van a estudiar es, hay que pensar algo en lo que no nos vaya a reemplazar la IA, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. No es tanto una charla de tecnología, es una charla de identidad, es una charla de saber cuál es nuestro lugar. Porque realmente yo soy defensora de la postura de que la IA no vino a quitarnos nuestro lugar, pero sí, por supuesto, nos viene a cuestionar cuál es, a qué estamos haciendo con ella, hacia dónde vamos, cuál es la situación y cuál es mi lugar. Porque si yo en un inicio empiezo a creer que una máquina puede sustituirme, entonces imagínense el lugar en el que yo mismo me estoy colocando. Me estoy colocando en un lugar como si yo fuera algo sustituible, como si cualquier persona pudiese ser yo o como si cualquier IA pudiese ser yo y hacer lo que hago yo y transmitir lo que hago yo. Yo simplemente
me estoy dejando de dar este valor como persona. Entonces vamos a ver un poquito cuál es precisamente este lugar. Y para ello tenemos que dar un poquito de contexto. Bien, en un inicio, realmente todo lo que son las máquinas y las tecnologías nos ayudaron, por ejemplo, a automatizar ciertas cosas de peso, ¿no? A levantar algunas cosas, a mover algunas situaciones, etcétera. Por ejemplo, en la industria automotriz fue en donde empezaron a automatizarse muchísimas cuestiones y después entró, por ejemplo, al cálculo. Teníamos estas computadoras, perdón, estas calculadoras científicas que teníamos que saber usar de principio a fin, y ahora esos cálculos se han vuelto más sencillos. Pero un salto muchísimo, muy importante ha sido el lenguaje. Por ejemplo, tengo algunos colaboradores, como les mencionaba, dentro de la empresa, tenemos un ámbito de investigación y uso de la IA desde que empezó en sus inicios y algunos de nuestros colaboradores y yo misma también probamos mucho lo que es esta parte del lenguaje, interactuar con la IA en estas conversaciones. Incluso en sus primeros modelos, el lenguaje era bastante fluido. Realmente a veces no necesitábamos hacer alguna conversación académica o altamente profesional. Podíamos hablar de cualquier cosa, podíamos hablar de nuestro día, podíamos hablar de nuestro libro favorito, de cualquier cosa que nosotros pudiésemos hablar con cualquier amigo o con cualquier persona, por ejemplo, en una cafetería. ¿Alguno de ustedes los llegó a usar? ¿Ha llegado a usar esto como una conversación, no necesariamente como algo profesional o académico? Bien, pues les comento, dentro de esta área de investigación que tenemos dentro de la empresa, eh, varios de nosotros empezamos a utilizar estos primeros modelos como si estuviéramos en una llamada. Por ejemplo, cuando estábamos manejando, lo poníamos en manos libres o de repente estábamos haciendo algo en nuestra casa muy random, preparando la comida, limpiando, etcétera. Y uno de los puntos que se nos pedía era que lo utilizáramos en manos libres. Llegó el momento en el que, como teníamos que cumplir con esta encomienda, lo llegamos a utilizar tan constantemente que de repente se nos llegó a olvidar que era una IA. ¿Okay? Entonces, viene una de sus primeras actualizaciones y cambian la voz. Entonces, nos sucedió a varios, debo de incluirme dentro de ellos, que es, ¿cómo? ¿No? De repente es así de, pero contigo no es con quien siempre platico, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que viene una actualización y el tono de voz cambia. Cuando nosotros hacemos team back precisamente de lo que había sucedido con esa parte de la investigación, parte de nosotros perdió la noción que era una IA y lo empezábamos a ver como un colega o como un amigo. Viene el cambio de voz y de repente es, no, contigo no es con quien siempre platico. Es que a ti no te tengo la confianza porque con mi amigo o con tal, pues yo estaba platicando mucho de este tema, ya sabía esta situación y de repente es, no, el tono de voz no concuerda. Es como si nosotros estuviéramos en una llamada con alguien y de repente su tono de voz no es el mismo. Entonces, por decirlo así muy coloquialmente, nos sacábamos de onda, no sucedía esto y a partir precisamente de parte de esto es que se va aumentando también esta incertidumbre en muchísimas áreas y con muchísimas personas que decimos, oye, nos van a reemplazar, ¿no? De repente ya la parte del lenguaje que creíamos que era muy humano, que creíamos que las máquinas, que creíamos que la IA no iba a poder llegar a esto, ha estado mejorando. A partir de estos primeros modelos hasta las últimas actualizaciones, esta charla se ha vuelto todavía más fluida. Va aprendiendo incluso de la manera en que nosotros conversamos. Si nosotros utilizamos un lenguaje muy profesional, si nosotros de repente utilizamos un lenguaje más de amigos, más cercano,
si nosotros utilizamos tecnicismos, si nosotros utilizamos de repente algunas palabras que solemos utilizar con nuestros compañeros, etcétera, va aprendiendo todo esto, ¿no? Entonces, aquí es cuando viene todavía más esta parte de preocupación en distintas áreas y por supuesto que también nos llega a mover un poco. Como les comentaba, realmente aquí va empezando esta evolución de lo físico, después se pueden hacer cálculos y ahora con la IA podemos incluso, lo que comentaba su compañero Ángel, nos puede incluso asistir a tomar decisiones. Y ahora ya puede estar haciendo precisamente análisis, resumen, etcétera, a una velocidad bastante rápida, lo cual hace que este miedo se vaya incrementando, ¿no? El miedo a que vaya yo a ser sustituido. Y realmente la IA ya ha permeado en técnicamente todas las áreas de nuestra vida. Ya lo podemos utilizar tanto para, oye, ¿qué película me recomiendas ver si estos son mis gustos? Situaciones académicas, profesionales, ya también está aquí. Pero bueno, una parte muy importante que a mí me gustaría que todos nosotros tuviéramos en mente, porque esto nos va a ayudar para saber si nos van a reemplazar o no, pero también en cómo usarla, es cómo funciona la IA. La IA realmente se alimenta de todo lo que está en Internet y también de todo lo que sus desarrolladores le van metiendo. También de todo lo que los usuarios con lo que lo van alimentando, ¿no? De repente se alimenta de todo lo que los usuarios van usando, qué es lo que le pedimos, cómo son nuestros prompts, incluso de los documentos que nosotros vamos subiendo. Y a esto es muy importante que nosotros sepamos que va prediciendo, va haciendo una predicción de cosas. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de, no sé, literatura gótica, podemos tener a Edwards, a Poe, a Lovecraft, etcétera. Cuando hablamos de escritores latinoamericanos, tal, ¿no? Entonces va prediciendo que, generalmente cuando se habla de este tema, se relaciona con A, B, C, D, etcétera. No es realmente que piense como tal, es que hace una relación de todo lo que se encuentra y con todo lo que ha sido alimentado. Es como un autocomplete muy avanzado, como el que tenemos en el celular, cuando nosotros vamos escribiendo algo que nos dice cuál podría ser la palabra siguiente y nosotros lo vamos seleccionando. Así es como funciona. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago preguntas acerca de a dónde puedo comprar una pizza o cuál es la pizzería más cercana, me puede decir muchísimas cosas. Pero supongamos que yo le pregunto a qué o cuál es el sabor de cierta pizza, cómo podría describir el sabor de cierta pizza, ¿qué creen que me conteste? La IA se alimenta de todo lo que existe, por ejemplo, en Internet, libros, etcétera. Pero también así como utiliza esto, también tiene en cierta medida cierto acceso a las redes sociales o incluso a blogs, puede buscar si alguien ha descrito el sabor de cierta pizza y tomarlo de ahí y entonces darnos esta devolución de alguien que lo ha escrito o hacer un compendio. Si la pizza lleva piña, si la pizza lleva pepperoni y alguien ha descrito el sabor por separado de la piña y del pepperoni, puede hacer un conjunto de esto de, pues sabe más o menos así, sabe un poco acidita, ¿no? En cuanto a la piña y sabe, pero con notas saladas del pepperoni, pero tal cosa, pero es crujiente, ¿no? Porque de repente en algunos lados
o incluso en los mismos portales de la pizzería dice, somos una pizza crujiente, que sabe a tal, que nuestro queso es de los mejores porque su sabor es así y asado, etcétera. Puede tomar de ahí la información. Entonces nos lleva ese al primer punto que hace una distinción entre la IA y el ser humano, que es que nosotros lo alimentamos, que es que nosotros somos quienes le vamos a decir las experiencias de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que olemos, y que la IA, al menos ahora, aún no puede hacer, ¿no? Entonces, toda esta información que yo voy colocando de cómo me siento o de incluso si yo estoy, por ejemplo, si yo soy una periodista de zona de guerra y creo un blog de cómo se siente estar ahí, del nivel de ansiedad que llevas, que no puedes dormir porque hay tiroteos, que me siento ansiosa todo el tiempo, que sientes la adrenalina, que a veces no puedes ni comer porque tienes el estómago hecho un nudo, etcétera. Aquí tenemos la primera diferenciación de por qué es que como tal no hay una competencia, porque la IA no puede hacer esto, o al menos hasta ahora no puede tener ese cúmulo de experiencias y de sensaciones. Incluso, por ejemplo, supongamos que yo voy al psicólogo y saliendo escribo o describo, oigan, es una experiencia que les recomiendo, saliendo me sentí más tranquila, me sentí más escuchada, etcétera, etcétera. Son cosas que no estoy compitiendo para nada con la IA, pero que simplemente estoy compartiendo con la IA porque supongamos que alguno de ustedes piensa estudiar o piensa dedicarse, por ejemplo, a esto que les comentaba de periodismo extremo en zonas de guerra, etcétera, puede buscar experiencias y la IA ya nos lo busca de una manera más rápida, ya no me tengo que meter a Google y empezar a ver, esta página sí tiene cosas que me interesen, esta no, me ahorra tiempo, pero no estoy compitiendo, al menos en este punto, como tal con ella. Esas experiencias siguen siendo meramente humanas. Entonces ya tenemos aquí una primera diferenciación. Por ejemplo, eh, supongamos que vamos a crear un cuento original. Esta es una, este es un pedido que realmente yo sí he venido haciéndoselo a la IA desde que empezó, porque tengo un par de sobrinitas pequeñitas de 5 años a las que continuamente les estoy creando cuentos. Entonces, desde sus primeros inicios, yo empecé creando cuentos con ayuda de la IA. Supongamos que yo le pido un cuento infantil para una niña de 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Doy un buen prompt. ¿De dónde sacará las ideas o cómo le hará para crear un cuento original, ¿no? Yo le estoy diciendo, quiero que me crees un cuento original, le puedo dar un súper buen prompt de cuánto es la extensión, etcétera, ¿no? Doy un buen prompt. Pero ¿de dónde creo que va a sacar esta información o cómo es que me va a dar este resultado? Sería como agarrar de este cuento, por ejemplo, que hay animalitos, en este otro cuento que hay una princesa, en este otro cuento que tal, 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 y digamos que hace un collage o hace un Frankenstein, porque esa es su idea de original, ¿no? Hacer una combinación de todo lo que ya existe, pero como tal crear algo nuevo, digamos que crear un elemento que no se haya utilizado nunca antes en los cuentos infantiles, no lo va a hacer. Lo único que va a hacer es crear precisamente este collage. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros lo revisemos? Bueno, porque va a ser un collage de muchísimos cuentos, pero no necesariamente significa que funciona. Por ejemplo, apenas veía yo en el cine una película que decía que tomaba una película entre terror y suspenso, acción, que venían en las referencias que tomaba situaciones de Robert Rodríguez, de Quentin Tarantino, de Alfred Hitchcock, perdón, y
cuando la película era terriblemente mala, ¿no? Entonces, aunque tomaban elementos de directores famosos, muy buenos, muy creativos, no significa que algo funcione nada más por hacer un collage, ¿no? Realmente la película fue espantosa, nada más la acabé de ver así como pues ya estoy aquí, ya pagué, ¿no? Pero sí estuve a punto de salirme a la mitad. Que hagamos un collage de muchas cosas que funcionan por separado no necesariamente implica que funcionan juntas. Entonces, ojo aquí para que ustedes tengan en cuenta de dónde saca lo original, ¿no? Solamente hace un gran collage. Y precisamente este es un segundo punto de por qué como tal no estamos compitiendo con la IA, porque todavía podemos tener estas cuestiones creativas, obtener algo que no esté escrito, que como tal no esté dicho, y lo único que hace la IA es hacer Frankenstein o hacer collage o incluso hacer estadísticas, ¿no? Si yo le digo que me dé un personaje nunca antes escrito o que sea como de lo menos hecho, etcétera, va a sacar estadísticas de, bueno, casi siempre los personajes son humanos, entonces lo voy a hacer de esta manera. Y casi siempre es esto, ¿no? Entonces funciona conforme lo que está hecho y conforme a estadísticas. Pero como tal, la creatividad no está en ella. Entonces, este es un punto muy importante que debemos de tener en consideración. Al principio de esta ponencia decíamos que la IA viene a cuestionarnos cuál es nuestro lugar. Entonces, nuevamente nos viene a decir la creatividad es algo muy importante que aún la IA no ha alcanzado y que sigue siendo algo profundamente humano en lo que no estamos compitiendo. No hay nivel de competencia porque como tal la IA no funciona así, funciona con patrones, estadística y lo que ya está hecho. La creatividad sigue siendo humana. Y bueno, precisamente hay algo que me estoy dando cuenta que muchos de ustedes ya conocen, que es precisamente las alucinaciones. Pero algo muy importante de las alucinaciones, que es precisamente este nivel de error que llega a tener la IA, es que sus errores generalmente suenan muy plausibles. Si nosotros no conocemos del tema, podemos leer algún texto que nos devuelva y nos parece bastante bueno e incluso podemos no detectar ese error. Porque como les mencionaba, trabaja en base a la predicción. Entonces, de repente, si nosotros estamos hablando acerca de un tema y generalmente se les relaciona con otros, puede ser que tome precisamente esa predicción de cosas que no necesariamente son reales. Por ejemplo, yo le puedo preguntar quién escribió El Cuervo, que realmente fue Edgar Allan Poe, pero como generalmente en muchas páginas, en muchos grupos, cuando estamos hablando de Poe, también estamos hablando de Lovecraft, porque tienen un estilo muy similar a las personas que nos gusta Poe, generalmente también nos gusta Lovecraft. Puede ser que nos responda que quien escribió El Cuervo fue Lovecraft y no fue Poe. ¿Por qué? Porque lo hacen en base a predicciones y en que generalmente se les menciona juntos. Entonces, si nosotros no tenemos esto realmente muy en cuenta, podemos estar recreando este tipo de errores sin darnos cuenta. También hay errores en que llega a decir, bueno, la doctora Escobar generalmente ha publicado artículos de la IA y este ha venido siendo como el ciclo, ¿no? Primero inicios de la IA, después sus aportaciones, después IA y el futuro, tal. Seguramente la doctora Escobar en 2026 escribirá un artículo en base a todo su proyecto de tal cosa, ¿no? De la IA implementada en los salones de clase, tal, e incluso nos puede dar una referencia de doctora Yasmina Escobar, el título del artículo y 2026, cuando yo ni siquiera he hecho ese artículo. ¿Por qué? Porque lo hace en base a predicciones. Esto ha sucedido mucho
con, por ejemplo, las referencias. Entonces, ojo aquí, también es muy importante que nosotros lo revisemos. La IA no es infalible. También me lleva a otro punto. Cuando nosotros escribimos un blog, cuando nosotros subimos documentos, por ejemplo, a la red, etcétera, podemos nosotros estar subiendo errores, ¿no? Porque al final somos humanos y somos factibles de cometerlos. Como la IA se alimenta de todo esto, puede arrojarnos este error, sobre todo cuando yo estoy hablando de temas emergentes, de temas en el que no hay mucha comparación, en el que no puedes sacar estadísticas de, si 50 personas están hablando de este tema y 40 me dicen que son así, entonces esto es lo que le voy a devolver al usuario. Pero si somos 2 o 3 personas las que estamos hablando de este tema nuevo, puede ser que lo que me dé la IA no sea cierto porque únicamente está replicando el error de estas 2 o 3 personas o de esta persona que fue la más accesible de donde sacó este, este dato, ¿no? Entonces, realmente la IA sigue requiriendo de los seres humanos para la revisión. Ahorita la IA no es infalible y tenemos que estarla checando. He aquí por los cuales tampoco hay como tal una competencia en sí, sino que realmente vendría siendo como nuestro subalterno, por decirlo así, aquel que hace la búsqueda, pero nosotros somos los revisores, somos los que le decimos sí, no, cambia esto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en términos de jerarquía, la IA está trabajando para nosotros, nosotros somos los que hacemos esa revisión. Y bueno, precisamente aquí hablamos de un riesgo. El riesgo realmente empieza cuando nosotros no verificamos, no cuestionamos, no hacemos un buen prompt, no hacemos buenas propuestas, ¿no? Realmente cuando nosotros no verificamos las fuentes, cuando nosotros aceptamos sin cuestionar y dejamos de pensar de una manera crítica. ¿Cuándo sí es cuando puedo yo llegar a ser reemplazable? Cuando yo no tengo lo que hemos mencionado hasta ahorita, que es creatividad, cuando yo no tengo el conocimiento experto como para poder darle una revisión a la IA y decir esto está bien, esto está mal. Y también precisamente cuando la creatividad y mis propuestas se vuelven nulas. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, pues sí, definitivamente utilizamos muchísimo la IA, pero en las reuniones de trabajo generalmente nos reunimos de distintas áreas y ante los nuevos proyectos tenemos este nuevo proyecto. ¿Qué se les ocurre o cómo lo podemos hacer para hacerlo más novedoso, más creativo, que enganche al usuario, que tal? El comprador, porque de hecho trabajamos tanto para el sector público como para privado, el cliente nos está pidiendo que sea de esta manera, que sea de esta otra, que tal. Hemos trabajado proyectos que son, por ejemplo, de escuela para padres, en que nos dicen, tenemos padres que desde los que están en zonas rurales, que no saben ni leer ni escribir, hasta padres que ya tienen nivel doctorado, generalmente tienen poco tiempo para dedicarle a esta situación. Necesitamos también que hagan un producto que sea fácil de hacer, pero que no sea aburrido para los que están en nivel doctorado y que no sea muy difícil para los que no saben ni leer ni escribir. Entonces, en estas reuniones empezamos a dar ideas. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? No, pero es que yo cuando trabajé con los maestros perdón, con los padres de familia de estas zonas rurales me funcionó esto. Pues es que, por ejemplo,
habla a los que tienen hijos, no, pues cuando yo he ido a escuelas para padres con mis pequeñines, ha sucedido esto, me gustó este material, este otro no. Son cosas y son experiencias que no me puede dar la IA. Son estas ideas que no me da la IA y en lo que precisamente estas reuniones de trabajo se vuelven tan importantes, en la creatividad y el análisis de lo que me está pidiendo el cliente con lo que puedo y es factible dar, con mi nivel de presupuesto, con lo que me está pidiendo el cliente y lo que es realizable, porque realmente no voy a proponer yo algo que sé que la empresa no puede elaborar, ¿no? Entonces, de aquí vienen estas ideas y de aquí viene lo interesante y la creatividad que se refleja en el prompt. La IA me puede ayudar precisamente a hacer esto, ¿no? Si yo digo, pues hagamos videos cortitos de 2 minutos, que para los cuales no se necesiten muchos datos, porque si están en zonas rurales, de repente el internet falla y etcétera, ¿no? O de repente, ¿saben qué? Contratemos a unos actores o utilicemos mopeds, etcétera. ¿Puedo yo utilizar la IA para que me haga el guión? O para que me ayude a afinar estos pequeños detalles, pero como da mi idea creativa y el prompt es mío. Entonces, aquí es nuevamente una diferencia de cómo no estoy compitiendo, sino que realmente la IA está trabajando para mí. Pero si desde un inicio nosotros, incluso como estudiantes, el prompt se lo metemos tal cual, pues mira, un cliente me está pidiendo esto y el otro, y voy a tener padres de familia que estén en este nivel educativo y en este otro, me puede dar ideas de cosas que ya se hayan hecho, que no necesariamente son muy buenas, escojo yo una de esas, me sigo por ahí, solamente estoy replicando posiblemente algo que ya esté bastante hecho, algo que sea incluso aburrido, porque precisamente por eso nos contrata el cliente, para hacer algo distinto, porque si no únicamente tomaría aquello que ya tiene. Entonces me vuelvo entonces un trabajador prescindible, porque mi jefe va a decir, pues para darme ideas tan aburridas, pues se las pido yo a la IA, ¿no? Realmente no necesito a alguien más que haga ese pro, sino desde un inicio yo lo puedo hacer. Entonces tenemos aquí este punto también, cómo es que la creatividad y la capacidad de elaborar buenos prompts y de hacer esta selección, pues sigue siendo nuevamente muy humana, que como ya les comentaba, no tiene la IA, ¿no? Vamos a seguir. Y bueno, precisamente otro punto que también debemos de tener muy, muy en cuenta es que la IA no es neutral. Como les comentaba, en la empresa en la que yo trabajo hacemos mucha investigación con la IA y hicimos una prueba de que le preguntábamos qué le parecía un video que estaba en YouTube que había subido uno de nosotros de parte del equipo, que precisamente ese investigador le preguntó, oye, ¿qué te parece este video? Precisamente como tiene acceso la IA a sus cuentas, a su nombre, a lo que ha preguntado, cuando ha puesto su nombre completo, etcétera, le echó muchísimas flores. No, pues es un investigador, ¿qué tal? Buenísimo, y entonces, y este video, y tal, 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 y le echó un montón de flores. Y dice el investigador, seguramente la IA detectó que era yo mismo el que estaba preguntando acerca de mi conferencia que yo subí a YouTube y por eso me echó muchísimas flores. Porque no es neutral y no solamente intenta darle como su avión o sobarle el ego a el usuario, sino que también puede llegar a reproducir todos estos sesgos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la revolución industrial o de ciertos temas que ya no se retomen mucho en la actualidad o que se hayan tratado en ciertas épocas y que tengan ciertos sesgos, por ejemplo, de machismo o incluso de cuestiones raciales, puede ser que la siga duplicando. ¿Por qué?
porque es algo que lo que se ha alimentado Internet, que se ha dicho que las mujeres no son buenas para esto, que el feminismo es de cierta manera, que las personas de color tal cosa, etcétera, etcétera, se alimenta de esto y esto es lo que nos va a dar. Entonces puede ser que la IA, sin la supervisión de nosotros, nos esté reproduciendo ideas que tengan machismo, que tengan cuestiones raciales impregnadas, porque se alimenta de todo lo que está en la red. Entonces, como nosotros somos humanos y precisamente tenemos prejuicios, tenemos todas estas situaciones, si la IA se sigue alimentando con esto y yo no tengo una cuestión crítica de analizarlo, quitar, borrar, perfeccionar y únicamente sigo duplicando esto, lo que me da la IA, lo vuelvo a subir y lo pongo como una conferencia y tal, tal, tal. Entonces, solamente voy a estar duplicando este tipo de sesgos. Por ejemplo, en el DSM-5, que es el manual de trastornos para los psicólogos y para los psiquiatras, en una de sus versiones anteriores aparecía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Si yo en aquella época le hubiese preguntado a la IA alguna cuestión de la homosexualidad, seguramente me iba a devolver esto, ¿no? Que la homosexualidad es una enfermedad mental, tal, tal, tal. Pero resulta que pasa el tiempo y en una nueva versión de este manual, pues millones de gentes se curaron porque ya no aparece la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a preguntar a la IA, tenemos una dicotomía. Puede ser que aún me siga respondiendo que es una enfermedad mental porque está distribuido todavía en muchas partes de Internet, por decirlo así, que es una enfermedad, ya que hasta apenas se dijo que no era una enfermedad, ¿no? Muy distinto a lo que ahora nos puede devolver, que es, no, no es una enfermedad. Entonces, realmente va a estar únicamente recreando lo que ya está en Internet y los errores o pensamientos del ser humano. No quiere decir que haga un análisis a fondo y que me diga, no, no, es una enfermedad mental, es solo esto y comprende a esto, etcétera, etcétera. No es que haga un análisis a profundidad como tal, sino que únicamente recrea, toma y en base a estadísticas me devuelve estas cosas. Entonces, ojo, porque son cosas que nosotros tenemos que estar revisando. Sobre todo en las cuestiones humanas, no podemos dejar que la IA simplemente haga las cosas por nosotros. Tenemos nosotros esa responsabilidad como profesionistas de una área, saber qué es lo que se va a dar. Por ejemplo, si nosotros le pedimos que me haga una obra con perspectiva de género, con tal, 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 con esto, con aquello, es muy importante que nosotros lo revisemos porque podemos decir, no, este diálogo lo voy a quitar porque como que se presta malas interpretaciones. No, este título parece un poco ambiguo y la gente puede pensar tal cosa. Entonces, sí, sí nos ayuda en mucho, pero siempre es importante que nosotros lo revisemos. Y bueno, es muy importante que con la IA nos hagamos estas preguntas. ¿Para quién funciona? ¿A costa de qué? ¿Qué reproduce? ¿Qué invisibiliza? ¿Y qué decisiones le estamos entregando? Tenemos que preguntarnos para quién funciona y cómo es que está funcionando. Por ejemplo, yo lo tomo muy similar como cuando ustedes piden referencias acerca de una película, ¿no? Quieren ir a ver una película al cine. Como les comentaba, es como cuando nosotros vemos las referencias de una película. Si de repente la película es mexicana y algunos de sus colaboradores o quien las financia es, por ejemplo, Televisa, y tenemos a algunos influencers o algunas páginas que trabajan para Televisa, pues seguramente
estos comentarios pues van a ser muy positivos acerca de la película, pero si de repente vemos quizá a otras personas o a otros medios, los comentarios no sean tan positivos. Entonces de repente hay que ver de dónde está sacando esa información y aún así, aunque me den muchas cosas, a veces tengo que irme a la raíz para saber realmente de dónde saca esa información y yo hacer un análisis más profundo. Entonces, hasta aquí llevamos que realmente no es como tal una competencia, sino que viene a ser, digamos, un subordinado que hace estas cosas de papeleo por mí, que hace estas veces de, búscame los sitios en los que se mencionan esta película, ¿no? Y de repente yo hago un contraste entre una página independiente con una página, como les comentaba, de cierta área, etcétera, etcétera. Todas estas cosas siguen siendo profundamente humanas. Y bueno, precisamente, no sé si ustedes hayan visto, pero también tenemos en redes sociales cuestiones de personas a las que la IA les ha dado malas recomendaciones, ¿no? De repente personas que les dicen, oye, es que tengo cierto alimento ya desde hace un mes en mi refrigerador, ¿me lo puedo comer sin ningún problema? Y la IA de repente ha contestado como, sí, si siempre ha estado en el refrigerador, tú cómetelo, ¿no? Y de repente se lo come y no. O de repente personas que quieren utilizar la IA como un psicólogo y nos dan cuestiones que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, hay en las redes una cuestión de una persona que tenía alucinaciones y que le dice que hay personas siguiéndolo, que el FBI lo está siguiendo, que tiene intervenidos sus teléfonos, etcétera, etcétera. La IA como tal no pudo hacer este discernimiento entre lo que es real y lo que no, porque como lo metió el usuario, la IA detectó que esto era una realidad y entonces le empezó a dar más ideas paranoicas como, pues deja de utilizar el teléfono, conéctate únicamente cuando sea indispensable, conéctate en modo incógnito, tal, tal, tal. Entonces empezó a alimentar precisamente estas ideas paranoicas cuando si la persona de verdad hubiese ido con un profesional de la salud, el profesional de la salud de inmediato hubiese detectado que se trataba de una alucinación y no hubiese alimentado este tipo de patrones. Y aquí tenemos la cuestión de la ética. Cuando, pues precisamente esta persona se enferma por haber comido ese alimento, que ya estaba un mes en un refrigerador, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Como tal, ChatGPT y la IA, pues no tiene esta responsabilidad como tal, ya que en las letras pequeñas y cuando nosotros aceptamos su uso como tal, no tiene esta responsabilidad médica o nutricional, por decirlo así, y tampoco está creado para ser un psicólogo. Entonces, tiene que ser utilizado bajo ciertas normas que no lo está haciendo, esta responsabilidad ética únicamente va a ser de un profesional de la salud, de un nutriólogo, de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra. Es aquí como efectivamente si nosotros vamos con un nutriólogo y él nos dice que si no lo coma, pues la responsabilidad puede ser de él. Podemos nosotros pedir o hacer una queja, meter incluso una demanda. Lo mismo con el profesional de la salud, que en vez de mandarnos con un psiquiatra, medicamentos antipsicóticos, etcétera, etcétera, alimentó más nuestras ideas paranoicas, etcétera, etcétera. Nuevamente, aquí tenemos un hecho de cómo es que la IA no nos está, al menos por ahora, sustituyendo, sino que únicamente se vuelve una herramienta, siempre bajo el cuidado de nosotros como expertos, ¿no? Entonces, esta sería por lo pronto la conclusión de esta charla el día de hoy. No estamos compitiendo, simplemente se vuelve una herramienta, la cual por supuesto nos va a hacer una distinción y nos va a hacer una distinción entre personas que saben usar la IA y personas que no saben usar la IA.
ya son las nuevas herramientas que se están solicitando, que es precisamente que tengas esta, estas herramientas y que tengas estas opciones de interactuar con la IA, con distintos tipos de IA, que las sepas usar, que sepas usar prompts. Ya el punto aquí no es si la IA me va a sustituir, sino si me va a sustituir una persona que sí sepa usar la IA. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. TUWAMEX. Administración 2025-2029.